de información. Y hoy es un día muy importante porque es la Semana Mundial del Parto Respetado. Vamos a recibir a Agustina Petrella. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir a Mañanas Públicas. Muchas gracias a ustedes por abordar la temática. Gracias. Por favor, por favor. Bueno, Agustina es comunicadora, activista y referente en el tema de parto respetado. Estamos transitando la Semana Mundial del Parto Respetado. Ella inició el primer juicio por violencia obstétrica en nuestro país y queríamos preguntarte, a propósito de este dato, ¿cómo fue, no, esa experiencia? Bueno, yo tengo 2 hijos. El primero nació hace 8 años, la segunda hace 6 años. Ambos partos fueron violentos. Violentos en lo que tiene que ver con las intervenciones y con la salud perinatal. Lo que quiero decir no es que me pegaron durante el parto, claro. Sí me gritaron y me maltrataron, ¿sí? Pero cuando uno usa la palabra violencia y habla de violencia obstétrica, culturalmente creemos que la violencia siempre son trompadas, gritos o insultos. No, hay muchos tipos de violencia. Claro. Exactamente. En lo que tiene que ver con el parto y el nacimiento, cuando hablamos de violencia obstétrica, nos referimos a una violencia que culturalmente no percibimos, que tiene que ver con las intervenciones sobre el cuerpo de la mujer y de la bebé o el bebé. Son intervenciones que están naturalizadas. Si nosotras vamos a cualquier institución de salud, pública o privada, hay protocolos de atención, claro. Y estos protocolos indican intervenir tanto a la mujer como a la persona recién nacida. Por eso decimos que la violencia obstétrica es la violencia más naturalizada e invisible que existe. Pero Agustina, parece terrible, ¿no? Porque el momento más importante, que es dar a luz, ¿no? Para una madre, la sensibilidad de todo esto es como tremendo esto. Y qué bueno que hayas podido vos llevar adelante este proceso para poder hacerlo visible, ¿no? ¿Cuándo fue esto con tu primer parto? El último parto mío es de 2014. 2014. El juicio, la demanda, es una demanda civil por daños y perjuicios y responsabilidad médica. La presenté en 2017, sí. 2 años después. Hoy en día la demanda, quiero aclarar esto porque lamentablemente circula mucha falsa información. La demanda está en proceso, yo estoy en el periodo de prueba. Es decir, me estoy sometiendo a pericias, tanto yo como mi hija. Estamos en etapas de testimoniales. Para la gente, básicamente, es cuando uno va a un juicio, tiene que demostrar ante un juez todo lo que vivió, ¿no? Claro. Y el daño que esto dejó. Por eso digo, el proceso judicial es complicado, pero vale la pena. Yo espero que los funcionarios del Poder Judicial tomen conciencia que esto tiene que terminar. ¿Y tu hija por qué? Por daño psicológico. Y en verdad me preguntaban por qué hiciste algo tan complejo como hacer que ella forme parte de la demanda, ¿no? Claro. La demanda, para hablarlo bien en criollo, sí. Es yo le reclamo a una persona que me lastimó que pague de alguna manera por ese daño que hizo. Y en verdad mi motor para denunciar en todos los organismos que hay y para llegar a la vía judicial fue el nacimiento de ella. Yo sentía, no digo que esté bien, es una experiencia absolutamente personal, pero mi motor fue el daño que le hicieron a ella. De la misma manera que fue mi motor para empezar a comunicar sobre toda esta temática, el daño que le hicieron a mi primer hijo cuando nació. Daño que no denuncié, pero que no dejó de ser un daño. Claro. Y entonces me parecía que era importante, porque si esto va a sentar un precedente, también la violencia neonatal está muy invisibilizada. Sí, sí. Claro, porque vos decías que esta violencia está naturalizada y me da la sensación como que hasta está institucionalizada. Totalmente. Legalizada. Entonces yo decía, bueno, a ver, tratemos de pensar juntos, para los que nos están viendo, cómo sería un parto respetado. También hablamos, ¿no?, de esa primera hora sagrada que no se respeta. Jamás. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata? Totalmente. Un parto respetado, cuando hablamos de respeto en el ámbito de la obstetricia y la neonatología, tiene que ver con el respeto por la fisiología humana, por la biología, básicamente. Si una planta crece para arriba y vos la torcés y la dejás de regar y la torcés, y la planta se va a morir. Digamos. Claro. La planta necesita el sol. Bueno, el cuerpo humano es exactamente igual. Digamos. Hay cosas que la biología femenina, que el cuerpo de la mujer necesita para poder parir. Y hay cosas que las personas recién nacidas, se las llama bebés, a mí me gusta decirles personas recién nacidas para que tomemos conciencia que son personas. Muy ¿sí? bien. Lo único que no hacen es hablar y tener, digamos, fuerza muscular, pero sienten, como nosotros cuatro, claro. Sufren dolor. Hace 100 años se operaba a los bebés sin anestesia, para que se den una idea, y se desmayaban. Digo. Muchos bebés dicen, ay, está dormidito porque tiene un pico de estrés tan grande que es como cuando uno tiene un ataque de pánico y se desmaya. Claro. Eso le ocurre a los bebés.
Esto es muy importante, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Lo dice UNICEF también, no es que es una opinión personal, esto es científico. Pero volviendo a la agresión esta, digamos, ¿qué sería concretamente lo que vos decías, lo natural, cuando hablas de lo natural? ¿Qué sería concretamente para entenderlo? La mujer entra al lugar donde va a parir. La mujer entra a parir. Las primeras agresiones es que le pongan una vía, un suero, por protocolo. No necesita un suero. ¿No? No, para nada. Perfecto. Para nada. Es más, el suero es contraproducente porque ya genera psicológicamente una sensación de estar en riesgo de intervención. Claro. Pero tengo entendido que ese suero se coloca por si al momento del parto necesitan aplicar una medicina, entonces ya tenés para dilatar el suero. Para dilatar, por ejemplo. Es que en el 85% de los casos, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no se necesita nada. Una medicina. Entonces es como si vos salieras de tu casa todos los días con una ambulancia y usaras un recurso de salud por si te da una ACV. La peridural no sería no sería una agresión, ¿no? Digo, es una agresión si la mujer... Es una agresión si la mujer no la aplica. No, por eso. Pero si la mujer la acepta para no sufrir... Sí, pero fíjate que vos lo dijiste porque esto es un tema cultural y es muy interesante tener estos diálogos porque lo tenemos tan naturalizado. Si la mujer acepta... ¿Qué es aceptar cuando hay un obstetra con 17 títulos colgados que te dice te voy a dar la peridural en contexto de parto y nacimiento donde a una ya le pusieron oxitocina sintética que provoca unas contracciones dolorosísimas? Donde a una la acostaron la peor posición para parir. Es una posición sumamente riesgosa, antinatural, pero además que impide... Lo más natural es en cuclillas. Impide todo tipo de placer y goce durante el parto. Entonces, es una cadena de intervenciones donde la mujer termina dejándose agredir y muchísimas veces sometiéndose a una cesárea porque no aguanta más. Y no aguanta más, no porque nuestra biología nos hizo falladas, no aguanta más porque el sistema le intervino tanto al nivel que dijo no aguanto más. E incluso después de parir dicen llévense al bebé a la nursería porque yo no puedo más. No puedo más, claro. Entonces es como para poner un ejemplo muy fácil y un ejemplo que sirva tanto para varones como para mujeres, esto me parece importante. En lo que tienen, el parto es parte de la vida sexual de las mujeres, ¿sí? Claro. Es como tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, si tenemos suerte, tenemos un orgasmo, tanto varones como mujeres, ¿verdad? Tiene que ser placentera y gozosa. Tiene que ser placentero y gozoso, pero la cuestión fisiológica de un orgasmo, que es realmente una cuestión fisiológica, no es una cuestión de voluntad, ocurre o no ocurre, a veces querés y no ocurre, a veces no querés y te sorprende, ¿no? Claro. En el parto es exactamente igual. Para que ocurra, una es la que conoce su cuerpo y sabe en qué posición ponerse, cómo respirar, qué es lo que necesita, si quiere silencio, música, mucha gente o poca gente, porque cada persona es absolutamente única. La biología de cada persona es absolutamente única. Bueno, a propósito de esto que contás, vos escribiste una carta para dársela a la clínica para la llegada de tu hija y acá es donde empieza el conflicto, ¿no? Porque no se ha respetado esta carta y algo que te dolió mucho a vos es cuando entró, no recuerdo si era una enfermera o una médica, la jefa de neonatología y dijo, vos sos la de la cartita. Sí, yo presenté lo que se llama un plan de parto, habiendo tenido la mala experiencia con mi hijo, dije, voy a apelar a la ley, voy a confiar además en la buena voluntad de los profesionales de salud, gente formada, que conoce las leyes, que conoce la biología y que a veces por una cuestión cultural intervienen. Pero en mi cabeza no es por mala voluntad. Entonces yo les voy a presentar una carta. ¿Y qué le pedías? Les pedía que no haya luces extras en la sala de partos. Incluso si era una cesárea, se puede iluminar solo el campo quirúrgico. Sí. Que me bajaran el campo quirúrgico si llegaba a ser cesárea para que yo pudiera ver a mi hija nacer. Claro. Que apenas naciera, si nacía respirando de manera independiente, me la pusieran en el pecho y me la dejaran por lo menos 1 hora. Así como nacía, yo con el pecho descubierto, para tener la famosa hora sagrada y el contacto piel con piel. Y después pedía que no la intervengan, que la revisen en mi pecho y que si la tenían que vacunar lo hicieran al día siguiente. Toda esta información chequeada por neonatólogos de primera línea. O sea, no era una cosa improvisada. Era algo, ¿no? Como te dijeron, un capricho de la madre. Exactamente. ¿No? Todo lo que pedía era todo lo contrario, era para promover la salud inmediata y futura de mi hija y de nuestro vínculo. Sí. Y eso generó en esta clínica mucho disgusto, mucha incomodidad, creo que tiene que ver con la soberbia.
¿No tenías tu médico o médica personal, por ejemplo? Te pregunto. Yo tenía mi obstetra y de hecho le pagué a una partera para que me acompañe en el trabajo de parto porque me habían dicho, acá hay un montón de, no sabés lo que son las parteras de ese lugar, son unas yeguas, perdón por la expresión, pero a las mujeres hablamos así, mejor pagate una partera que te acompañe el trabajo de parto en tu casa. Y te pregunto, ¿esta carta vos la mandaste a la institución? La mandé a la institución y al obstetra. Pero tu obstetra personal, digo, ¿estaba de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. Y entonces, frente a eso, no, digamos, vos tenés... ¿Por qué no lo pudo hacer cumplir? Claro, yo entiendo que cuando yo me acuerdo de mi mujer, cuando nacieron mis hijos, el obstetra que fue era amo y señora, y el tipo fue el que me dejó a mí entrar para que yo viera el parto. Es re interesante lo que decís, y es así, pero yo no sabía... En verdad, administrativamente, tu cuerpo es horrible lo que voy a decir, pero tu cuerpo está en manos del obstetra. Sí. El cuerpo de tu hijo está en manos del servicio de neonatología. Y la previa al expulsivo, digamos, a que el bebé nace, está en manos de las parteras, obstétricas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces yo seguí todos los pasos. Hablé con el obstetra, presenté un plan de parto en el área de neonatología y me contraté una partera. La partera no pudo hacer nada. El obstetra peleó un poco que yo tuviera una habitación, no me querían dar una habitación. En verdad ya me habían amenazado previamente por teléfono. Al día siguiente que yo presento esta carta me llama Perdón, ¿cesárea? Fue cesárea, finalmente. ¿Y ahí estabas en manos de tu obstetra de cirujano? Sí, durante la cesárea estaba en manos de mi obstetra. Ahí confías, pero digo, ahí confías en él vos. Bueno, confié hasta que entré al quirófano y él entró haciendo chistes, las enfermeras en la sala de partos me gritaban. O sea que tu obstetra fue absolutamente parte. Claro, exacto. Bueno, partamos de eso. Digo, evidentemente tu obstetra no entendió absolutamente nada. No, un chanta. Claro. Claro. Porque yo tengo, por eso digo, el obstetra que atiende a mi mujer, que es un capo, el doctor Rolando Turrado, que a quien le mando un saludo si lo está viendo, digo, el tipo, digamos, capo total, fueron 3 cesáreas la de mi mujer. Cuando nace Clarita, recién ahí me permitieron, porque fue en el 98, recién ahí me dejaron a mí entrar. Antes no te dejaban participar. Antes no te dejaban entrar, y para el padre también está buenísimo. Si no es un parto natural, yo estudié medicina, me acuerdo que había visto partos de otras mujeres, pero no podía ver el de mis hijos. Ahora te permiten, y a mi mujer también le bajaron esto así para que pueda ver al bebé. Pero el tipo era el dueño del quirófano, y fue todo placentero, era toda alegría y toda emoción. Pero vos acá, digamos, falló el tipo que te atendió, el obstetra ese. Mira, falló todo el sistema. Porque en verdad, Gabriel, la verdad es que no debería ser el amo y señor en un parto el obstetra. Yo lo digo con todo respeto a todos los profesionales de salud. Tengo muchísimas amigas y muchísimos amigos, grandes profesionales de salud, pero culturalmente decimos es el amo y señor. No debería ser. Un parto saludable de bajo riesgo debería ser la ama y señora, tiene que ser la madre y su cría. Y el sistema de salud tiene que estar alrededor en caso de que ocurra ese 15% de posibilidades que haya alguna patología que surja y se necesite intervención. Entonces, por supuesto que él fue responsable. A mí como mujer me costó muchísimo. Las mujeres tenemos como un vínculo con el obstetra muy particular. Se genera como una especie de síndrome de Estocolmo. Y a mí me costó meses denunciarlo a él. Yo quería denunciar a todo el equipo y él no. Lloraba y decía, pero él no me puede. Es como cuando un novio te traiciona, ¿viste? Pero él era el capitán del barco. Y mi abogada me decía, Agustina, a ver, ¿vos lo viste? ¿Apagó las luces? No. ¿Hizo chistes? Sí. ¿Dejó que te gritaran en la sala de parto? Sí. ¿Hizo algo cuando te maltrataron? No. Ya está, claro. Entonces es como... Agustina, estaba pensando en algo en relación a la violencia obstétrica para poder ir definiendo, y después la segunda pregunta es si alguien está en una situación como la que vos viviste, qué es lo que tiene que hacer. Pero la primera sería, por ejemplo, esto, no sé, el tema de las cesáreas, que hay tantas cesáreas que son justificadas y hay un montón que no. De repente uno se entera que no era justificada esta cesárea. ¿Eso se cataloga cuando se comprueba como violencia obstétrica? Absolutamente. El 70% de cesáreas en el sistema de salud privada y el 40% en el sistema de salud pública es violencia obstétrica, es una prueba irrefutable de la violencia obstétrica que existe. Y las cesáreas son la consecuencia de las intervenciones previas. Ahí me dicen, lo hacen para cobrar más. No, porque entonces en el sistema de salud no se justificaría que se... Gastar más. En el sistema de salud público. Claro, sí. Pero no es así, son tantas las intervenciones y tan malas y tan agresivas que las mujeres terminan en cesárea porque realmente un parto natural termina siendo muy parecido a una violación. Agustina, me parece muy interesante tu lucha y de verdad y muy valiente. Y te agradecemos tu testimonio. Ojalá que vaya todo por buen camino.
camino. Bueno. Queremos también nosotros decir que hay buenos obstetras también, digo, Por esto lo digo supuesto. ¿no? Para que no queden todos... pero me parece muy, muy importante visibilizar esto y nada, y éxitos con tu lucha. Bueno, yo les agradezco profundamente y si me dejan puedo pasar un chivo, por decirlo de alguna manera. El día sábado a las 17 horas doy una charla gratuita por Zoom, justamente para dar todas las herramientas para prevenir violencia obstétrica y también para denunciarla. Muy bien, así que invito a todas las mujeres de Ahí estamos viendo el flyer. ¿Desde dónde lo vas a hacer? Por la plataforma Zoom. Voy a poner en @parimosconciencia, que es mi espacio de difusión de esta temática, donde de paso me pueden hacer consultas, escribir y demás. Voy a pasar toda la información, pero va a ser una charla gratuita muy interesante, con participación de expertos, de profesionales de salud, y vamos a estar dando información para prevenir esto. Excelente, Agustina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Agus. Sí, Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con Malcolm, que nos va a llevar de la mano a una gran ventana. Y esta gran ventana nos enseña una gran ciudad. Estamos viendo la ciudad de Buenos Aires a las 11:48 de la mañana. Queda poco tiempo de programa, pero un montón de contenido. Y le pueden escribir a nuestros especialistas, hoy la licenciada Daniela Purst y el economista Mariano Gorodich, a @tv_pública, #mañanaspúblicas, y hacernos sus consultas. Y si tienen un tutorial, también con el #mitutorial.